Bueno, ahí cuando entraste recibiste un boletín. Ahí dentro vas a encontrar un bosquejo que vamos a desarrollar en este día. Todavía ando luchando con la tos un poquito desde que me trajeron mi taza. Si tú quieres una como esta y estás visitándonos por primera vez, puedes ir a la parte de atrás. Solamente lleva la tarjeta y te vamos a dar una solamente por agradecerte por tu visita. Creo que tienen una taza como esta, o si no te van a dar un vaso, de cualquier manera. Pero me permiten ir tomando aquí, con su permiso, mientras avanzamos. ¿Sí? ¿Cuántos me dejan? Bueno, gracias. ¿Están listos? Un par de hombres estaba al lado de la carretera y tenían un rótulo, los dos, que decía: detente, el fin está cerca. Y estaban meneándolo a los carros que pasaban, y de repente pasó un carro y les comenzó a gritar: par de locos, y avanzó el auto. De repente se escucha un chillido de las llantas y un ruido de un auto estrellándose. ¡Pah! Ellos siguen con su rótulo y viene otro auto y ellos con el rótulo: detente, el fin está cerca. Y pasa otra vez ese auto, les grita otra vez, y el chillido de las llantas, y otra vez se estrella el auto. Y uno de los hombres ve al otro y dice: creo que tenemos que cambiar el rótulo para que diga: detente, el fin de la carretera está cerca. Parece chistoso, pero la verdad es de que el fin está cerca. Y mucha gente, como estos dos choferes de los autos, pasan caminando por la vida y no se dan cuenta de las señales que nos indican que el fin está cerca. Yo no sé si aquí ustedes se han dado cuenta, pero yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Ya estamos hoy mucho más cerca de la venida del Señor que jamás lo hemos estado en la historia. Y esto no es asunto para espantarnos, pero sí para estar alertas, para estar conscientes de que Cristo viene. Dile al vecino que está a tu lado: Cristo viene. Las noticias constantemente señalan al acercamiento del fin del mundo. Solo en los últimos meses hemos visto y escuchado acerca de eventos devastadores. El 26 de agosto, el huracán Harvey inunda gran parte de la ciudad de Houston. Luego, el 10 de septiembre, el huracán Irma azota el estado de la Florida. El 19 de septiembre, un terremoto en México deja a cientos de muertos. El 20 de septiembre, el huracán María golpea Puerto Rico, dejando atrás una destrucción sin precedentes. El 1 de octubre, un tiroteo en Las Vegas deja 58 muertos y cerca de 500 heridos. Y en esos últimos días, incendios en California han cobrado vidas y han destruido numerosas propiedades. Escuchamos de guerras. Hay por lo menos 15 guerras sucediendo ahora en el mundo y no lo escuchamos, pero están sucediendo. Pero la más mencionada es la guerra del terrorismo. Continuamente estamos escuchando de un acto terrorista aquí, un acto terrorista allá. Es una guerra diferente, pero sigue siendo una guerra. Constantemente las agresiones de Corea del Norte han levantado rumores de una guerra entre Estados Unidos y el norte de Corea. El periódico New York Times reportó que hay 20 millones de personas en el mundo muriéndose de hambre en Somalia, Yemen y partes del Sudán. Esto es lo que Cristo dijo que sucedería en los últimos tiempos. Son las noticias que tú y yo leemos, pero es lo que Cristo profetizó que sucedería. Véanlo conmigo en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Quiero darme la libertad de leerles a ustedes este texto, porque cuando Jesús aquí habla acerca de las cosas del fin, Él está abarcando todos los sucesos
de este periodo de tiempo. Y vamos a ir, usted y yo, aprendiendo cómo interpretar mejor las Escrituras. ¿Le parece bien? Y mientras aprendemos a interpretar las Escrituras correctamente, nos vamos a dar cuenta de que estas cosas que Jesús advierte ya están o han sucedido ya. Y Él dice esto: y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es decir, ¿cuándo será el fin del mundo?, le preguntaron. A lo cual Él responde y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de los dolores, son los dolores de la mujer en parto. Y aquellos que hemos visto a nuestras esposas pasar esto, o las mujeres que lo han experimentado, saben que los dolores comienzan, pero luego van acercándose cada vez más y más y aumentan de intensidad. Y lo que Jesús está diciendo es de que en los últimos tiempos comenzarán los dolores como la mujer en parto, y mientras acelera el tiempo y entre más se acerca la venida del Señor, serán más cortos y más cortos y más cortos los momentos de dolor y con mayor intensidad. Sigue diciendo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, es decir, comenzará la apostasía, se alejarán del Señor, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será, y este evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. El tema de esta serie surge de este texto: el fin. Jesús es el que nos habla del fin. Y mi intención no es la de alarmarle ni de espantarlo, aunque hay cosas espantosas de las cuales vamos a hablar en las próximas semanas. Espantosas, pero son verdaderas, es decir, que están en la Biblia. Suenan como algo de película, suenan como algo que sale de Hollywood, pero no sale de Hollywood, sale de las Escrituras. Y son cosas que van a acontecer. Dije, van a acontecer. No es que pueden acontecer, es que van a acontecer. Proféticamente han sido establecidas como algo que llegará a su realización. Pero aún así, a pesar de todo eso, no es para el creyente causa de alarma, sino de regocijo, porque sabemos que el Señor viene por nosotros. Mi deseo es concientizar a todos sobre el eminente o la eminente segunda venida de Jesucristo, porque ya está cerca. Dije, ya está cerca. Y mi deseo es de que todos aprendamos a vivir en anticipación de su venida. Cuando vemos nosotros cosas malas en el mundo, tenemos que darnos cuenta que esto es parte del plan, que es parte de todo lo que va a suceder. Cuando ves tú cosas que suceden en el mundo, nos espantamos y decimos, mira nada malo que está pasando, pero tienes que saber que esto es parte del plan de Dios para el final de los tiempos. ¿Estás conmigo el día de hoy? Es mi deseo
de que dejemos de enamorarnos del mundo y nos enamoremos del cielo. Es decir, que dejemos de amar el mundo y comencemos a amar el cielo. Porque si amamos el mundo, entonces vamos a quedar enredados en las cosas del mundo. Pero si amamos a Dios más, no vamos a ser enredados en las cosas del mundo, sino que estaremos a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Bendito su nombre por siempre. ¿Está conmigo el día de hoy? Es muy interesante que a pesar de los acontecimientos que apuntan al cumplimiento de las profecías, nos es muy difícil verlas. La verdad es de que mucha gente, aunque está viendo las señales del fin, no las puede ver porque no las entiende. Algunos porque no creen que esto va a suceder. Otros porque tienen temor de que esto va a suceder. Es decir, no quieren que suceda. Pero querido, va a suceder. Es posible que a través de las oraciones y de nuestra petición podamos dilatar la venida del Señor, pero solo para que almas sean salvas. Pero terminará sucediendo de todas maneras. No es cuestión de temor, es cuestión de regocijo porque Cristo viene. Usted escuchará de mí varias repeticiones sobre esto porque quiero que se quede bien en claro que la idea no es espantarnos, la idea es estar listos para la venida del Señor y que la venida del Señor nos mantenga a nosotros bien alertas y conectados a Dios, no permitiendo que el pecado nos enrede, sino viviendo para Cristo, sabiendo que Él viene por su iglesia muy pronto. Otros no lo pueden ver porque están tan ocupados con la vida que no perciben los tiempos. Esto es lo que sucedió en los tiempos de Noé. Jesús habla de esto en Mateo 24, versículo 37 a 39. Vea lo que dice la Escritura. Dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero preste atención, note usted, dice que en los tiempos de Noé, ellos estaban viviendo sus vidas normalmente. Cuando habla acerca de que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no quiere decir que estaban haciendo cosas malas, simplemente quiere decir que estaban enfocados en las cosas terrenales, que no estaban prestando atención a las advertencias de Noé de que vendría un diluvio, y siguieron ellos el curso de sus vidas. Así como los choferes que pasaron en el auto y hicieron caso omiso al rótulo, así dice la Escritura que sucederá en nuestros días. Y hoy en día hay personas que tal vez al escucharme me dirían: ese es un loco, ¿qué está hablando? Pero yo quiero decirle el día de hoy que esto es lo que Jesús nos dice que va a suceder. Y así como en los días de Noé, así va a suceder en la venida del Hijo del Hombre. Las advertencias estaban ahí, pero estaban tan enfocados en sus asuntos personales que las señales pasaron desapercibidas. Para mí, el problema radica en la inhabilidad de ver todo el panorama. Yo creo que muchos se asustan, muchos se preocupan cuando un ser querido se muere. Muchos están ansiosos por las enfermedades que tienen. Muchos están sin tener paz en el corazón. Mi deseo es de que usted pueda tener paz en su corazón después de ese mensaje. Paz porque vamos a comprender el panorama grande. Paz porque usted sabrá lo que va a suceder. Nosotros, después de saber lo que va a suceder, ya perdemos el temor porque estamos seguros de lo que va a pasar. Escúcheme, esos seres queridos que usted ha perdido, usted los va a volver a ver otra vez. Yo quiero que sepa que van a resucitar en el día final. Es decir, que tenemos que estar conscientes que todos tenemos un fin, que todos tenemos un día, tenemos un destino final, y en ese destino tal vez sea diferente al que tú has pensado. ¿Alguien está conmigo el día de hoy?
Pero para eso tenemos que comprender el contexto, el cuadro grande. Porque si usted es como yo, a veces escuchas a predicadores y a veces te tiran 1000 diferentes versículos y no sabes dónde quedó la bolita, ¿cierto? Y te hablan de Ezequiel y después te hablan de Daniel y las 70 semanas y el libro de Apocalipsis y los cuernos y los sellos y después dices, ¿y dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó la bolita? No entienden nada. Yo quiero facilitarles a ustedes para poder comprender mejor los días finales. ¿Sí? Y por eso quiero dividir esto en 4 secciones principales, que son 4 periodos de tiempo, y dentro de esos 4 periodos todas esas cosas encajan. Pero primero tenemos que ver el cuadro grande. ¿Le parece bien? Para que puedas comprenderlo, porque de lo contrario dices, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a suceder aquello? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? Y no comprendo esto, y no comprendo aquello. Vamos a organizarlo de tal manera que sea mucho más fácil de entender, ¿sí? Habiendo dicho esto, tengo que decirles que nadie sabe con precisión o exactitud el orden de las cosas. Nadie sabe cuándo Cristo viene. Yo no le voy a dar una fecha, porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo regrese. Pero sí hay cosas que sí sabemos, y basados en esas cosas podemos nosotros establecer una idea global de lo que va a suceder en ese tiempo. Amén. Perdón. Pero primero tenemos que ver el panorama grande o el contexto. El contexto siempre es algo importante para nosotros para poder comprender las cosas. Hay veces que las cosas se sacan fuera de su contexto. Contexto es todo el rollo. Contexto es todo el entorno. ¿Está conmigo? Es la cosa completa. Si tienes un auto, el auto tiene llantas, tiene puertas, tiene timón, etcétera. Y si tú tomas una puerta y la sacas de ahí y la tratas de poner en otro auto, has sacado esa puerta de su contexto porque le pertenece a ese auto. ¿Está conmigo? O sea, el auto es el contexto. Cuando tú hablas de profecía y hablamos de cosas que van a suceder, hay veces que la gente toma elementos y los quiere proyectar fuera y a veces lo malinterpretan porque lo sacan fuera de su contexto. Para poder comprender y para poder interpretar la escritura mejor, tienes que comprender el contexto para que de esta manera puedas entender las cosas mucho mejor. Aleluya. De acuerdo al diccionario, contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Por eso vamos a verlo. Yo creo que cuando tenemos un contexto apropiado de lo que sucederá en los últimos tiempos, podremos interpretar los diferentes elementos mucho mejor. Con eso en mente, hoy quiero que veamos el panorama completo, el contexto de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y para eso hay 4 diferentes periodos de tiempo. Primero, el primer periodo es la era presente. Llénelo ahí en su bosquejo, es la era presente. La era presente son los días en los cuales estamos viviendo nosotros ahora. Por ende, la era presente. Esta era tiene que ver con el trato de Dios con su pueblo Israel y con su iglesia. Dios nunca va a descartar a Israel. Israel sigue siendo importante para Dios. Algunos piensan que la iglesia ha reemplazado a Israel. No es así. La iglesia nunca va a reemplazar a Israel. Israel es el pueblo de Dios y su iglesia es el pueblo de Dios también. La iglesia fue injertada para que fuéramos parte del pueblo de Dios, pero no reemplaza a Israel y nunca lo hará. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que Israel rechazó al Mesías
Y el reino que Dios le iba a entregar a Israel no se lo entregó, pero se lo va a entregar un día cuando Cristo venga en la segunda venida. Y ha usado a la iglesia para provocar celo a Israel, pero la iglesia ha sido injertada dentro de la vida del pueblo de Dios. Esto significa que hasta que el número completo de gentiles que van a ser salvos llegue a su cumplimiento, Israel como la iglesia, ambos son el pueblo de Dios. Veamos a Israel primero, porque Israel es la clave de todo. Desde el tiempo en que Israel rechazó a Cristo, ha experimentado una ceguera y un endurecimiento. Los judíos en Israel intentaron establecer una relación con Dios, no por fe, sino por obras. Pero para poder alcanzar la justicia por medio de la ley, una persona debe guardar toda la ley perfectamente, lo cual es imposible hacer. Por lo tanto, no pudieron conocer a Dios de esta manera, porque a Dios se le conoce por gracia. Los judíos tropezaron sobre la piedra de tropiezo que es Jesucristo, pues Jesús no encajaba dentro de su idea de lo que el Mesías tenía que ser, y por lo tanto lo rechazaron. Y como resultado de su rechazo, experimentaron una ceguera y un endurecimiento. Por eso al judío le es difícil, aunque en estos días hay muchos judíos cristianos que han recibido al Señor Jesucristo, pero por lo general hay un endurecimiento en sus corazones, pero un día ese endurecimiento va a cesar. Y por esto el evangelio fue predicado a los gentiles. Yo creo que ya Dios sabía y anticipaba este endurecimiento, y por lo tanto ahora nosotros, los que somos gentiles, podemos también recibir al Señor en nuestros corazones y ser salvos. ¿Quiénes son los gentiles? Dices tú, bueno, todo aquel que no es judío. Por lo tanto, si tú no eres judío, eres gentil. Yo creo que la mayoría de aquí somos gentiles. ¿Y qué tal la iglesia? Bueno, hoy vivimos en la era de la iglesia. Hoy, en este momento, estamos viviendo en la era de la iglesia. ¿Te has dado cuenta que por todos lados ves iglesias? ¿Te has dado cuenta que hoy más que nunca se habla de la iglesia? Porque hoy estamos viviendo en la era de la iglesia. Estos son los creyentes nacidos de nuevo que conforman el cuerpo de Cristo, sin importar edad, sexo, raza, estado social o destreza. Son un solo cuerpo y comparten un solo espíritu y adoran a un solo Dios. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Esta palabra se compone de dos palabras. La primera palabra, ek, que significa fuera de entre, fuera de entre. La segunda palabra, klesia, significa llamar. La iglesia entonces son aquellos que han sido llamados a salir fuera de el mundo. Esa es la iglesia. La iglesia son aquellos que han salido fuera del mundo. La iglesia no son perfectos. La iglesia son aquellos que han sido sacados fuera del mundo. Y aquellos que somos salvos, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos distintos solo porque hemos salido del mundo. Es decir, que ya no somos parte del mundo, ahora le pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Está conmigo? Esa es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el santuario, la iglesia son aquellos que han sido llamados a salir fuera del mundo. Esa es la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Por lo tanto, el propósito de la era presente, escúcheme, el propósito de la era presente no es de acumular riquezas. El propósito de la era presente no es de engrandecernos. El propósito de la era presente no es comprar todas las joyas que puedas comprar antes de morirte. El propósito de la era presente no es comprar más y más casas y carros. El propósito principal por el cual estamos aquí hoy vivos es para salvar
las almas y poder llevarnos al mayor número de personas al cielo con nosotros. Por eso dije anteriormente, podemos orar para que la venida del Señor se dilate, pero es solo para que más almas sean salvas. Si Cristo no ha venido todavía por su iglesia, es porque está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Porque al final de cuentas, no te llevas ni un solo centavo contigo. Al final de cuentas no te llevas ni un carro ni una casa contigo. Al final de cuentas hasta los dientes postizos vas a dejar aquí. No te llevas absolutamente nada. ¿Sí? La peluca se queda también. Todo se queda aquí. No te llevas nada. En otras palabras, que muchas veces nosotros nos enredamos en las cosas del mundo y pasamos tanto tiempo en las cosas del mundo y no nos damos cuenta el propósito por el cual estamos aquí. El propósito es llenar la casa de Dios. El propósito es llenar el cielo, es poblar el cielo con gente. Y cuando tú conoces eso, entonces ya comienzas a poner prioridades en tu vida. Nada malo con tener dientes postizos, los necesitas para comer. No hay nada malo con tener joyas y tener casas y carros, nada malo. Pero eso no debe ser tu enfoque. ¿Está conmigo? Ese no debe ser tu enfoque. Nuestro enfoque y propósito es que salvar las almas perdidas para poblar el cielo. Jesús en Mateo 13, Él habla varias parábolas ahí. Y esas parábolas toman lugar desde la venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, que las parábolas tienen que ver con el periodo de tiempo dentro de este periodo presente. Y se encuentra en Mateo 13. Y quiero que usted vea lo que Cristo dijo y lo que está sucediendo hoy. ¿Listo? Primero, la parábola del sembrador. Esta nos enseña que la era presente será caracterizada por la siembra de la semilla del evangelio. Esta semilla será sembrada y caerá en diferentes tipos de tierra y por lo tanto habrán respuestas variadas dependiendo de la condición de la tierra. Esta condición es afectada por la oposición al evangelio que incluye el mundo, la carne y el diablo. Y esto lo vemos nosotros el día de hoy, porque usted predica el evangelio, hay gente que le abre el corazón al Señor rápidamente y lo recibe. Hay otras que son la tierra dura y usted les habla y sus corazones están cerrados. Hay otros que les habla el Señor, lo reciben con alegría, pero luego los quehaceres del mundo los alejan de Dios rápidamente. Cada uno responde al evangelio en forma distinta y esto está sucediendo hoy. Después tenemos la parábola de la cizaña y nos dice que en este tiempo habrá una siembra de la buena semilla que son los hijos de Dios, pero será acompañada por otra semilla que son los hijos del maligno. Y en el día final todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad serán separados del trigo y serán echados en el horno de fuego. Por lo tanto, en este tiempo van a crecer los dos juntos. Escúcheme, hay gente que dice, ¿por qué Dios permite la maldad? Porque van a crecer juntos. Los hijos de Dios y los hijos del maligno van a estar en el mismo campo. Nunca vas a poder apartarte. Por años, gente ha tratado de apartarse del mal. Se han tratado de segregar, pero la verdad es que mientras estemos aquí en la tierra vamos a experimentar gente mala. Vamos a vivir entre gente mala y la gente buena y la gente mala estará en el mismo campo y no puedes separarlo. Pero llegará el día donde Dios va a cortar los dos y va a tomarse el trigo y lo va a llevar al cielo y la cizaña la va a quemar en el fuego. Y lo que quiero que sepas es de que nadie se sale con la suya. Déjame repetírselo a este lado. Nadie se sale con la suya. Ahorita se salen con la suya porque Dios tiene misericordia y no está cortando a nadie. Pero un día serán cortados y un día los hijos de Dios serán llevados al cielo y los otros serán quemados en el fuego. Dije, nadie se sale con la suya.
Si tú quieres vivir mal el día de hoy, vas a pagar la consecuencia de tu maldad. Si tú quieres seguir viviendo de una forma desordenada, aquí tal vez no vas a tener mucho padecimiento, pero quiero que sepas que un día el juicio viene, y un día vas a ser cortado, y un día vas a ser separado finalmente de los buenos y los malos van a ser echados en el fuego. Eso es lo que está diciendo el Señor, que aquí, mientras estamos aquí, vamos a vivir juntos. Después tenemos la parábola del grano de mostaza. Indica que el reino espiritual de Dios tendrá un comienzo casi imperceptible, casi ni va a ser notable, pero que así como la semilla de mostaza, siendo tan pequeña, puede crecer a una planta de más de 15 pies de altura, así el reino de Dios crecerá para ser una enorme fuerza en el mundo. Ustedes recuerdan que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. ¿Cuántos habían ahí? 120 personas. Era un número insignificante a la luz de la población. Pero ese número de 120 personas ahora se han convertido en miles y miles y miles de iglesias alrededor de todo el mundo. Hoy en día el evangelio está siendo predicado en partes que tú no te imaginas. China, hay miles y miles de iglesias subterráneas que están reuniéndose en China. En lugares como Rusia también hay miles de iglesias que están levantándose. Hoy en día vemos la iglesia del Señor, que comenzó como un grano de mostaza, que ahora ha llenado todo el mundo. Y eso lo estamos viendo ahora. La parábola de la levadura ha sido interpretada como el aumento de la doctrina falsa. La levadura típicamente representa el mal en las escrituras. Por eso cuando usted habla, o cuando usted ve en las escrituras que el pueblo fue liberado, siempre estaban ellos comiendo pan sin levadura. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, es pan sin levadura, porque la levadura significa lo malo en la Biblia, es un símbolo de eso. Y lo que está diciendo es de que la levadura en los últimos días comenzará a expandirse, y lo estamos viendo hoy. Hoy sectas religiosas como los Testigos de Jehová, mormones, la Luz del Mundo, etcétera, etcétera, están creciendo en números increíbles. Y usted, de hecho, son las religiones de mayor crecimiento en el mundo hoy. Y esto es lo que Cristo dijo que iba a suceder, que en los últimos días las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas iban a ser parte del contorno de los últimos días. Y en ocasiones esta falsa doctrina va a penetrar aún dentro de la iglesia. Eso es lo que la Escritura dice. Y está sucediendo porque hay falsos maestros aún dentro de la iglesia del Señor. Y lo estamos viendo en todas partes. Después, la parábola del tesoro escondido indica que esta era presente será caracterizada por muchos que han encontrado a Jesucristo, quien es el tesoro y la perla de gran valor, y han entregado sus vidas por completo. Y espero que seamos todos nosotros. Aquellos que hemos encontrado a Cristo sabemos que no hay nada como Él, que no hay nada que se compare, y que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y Él dice que en aquellos tiempos encontrarás gente comprometida a Cristo, y esa gente comprometida hará grandes cosas en la tierra. Estamos esperando uno de los más grandes avivamientos en la historia de la iglesia todavía. Y yo creo que está por suceder. Dije, yo creo que está por suceder. Y este avivamiento sucederá por causa de personas como usted, que están entregadas completamente a Cristo. Y por causa de ese compromiso al Señor, veremos una manifestación del poder de Dios sobre la tierra. Porque Dios traerá una enorme cosecha de almas en los días que vienen. Veremos personas venir a Cristo en multitudes, porque Cristo está preparándose para regresar otra vez por su iglesia. Aleluya. La próxima semana vamos a estudiar más sobre la era presente y sobre el cumplimiento de estas profecías. Pero por ahora solamente quiero darles el cuadro grande. ¿Le parece bien? Segundo, porque si no voy a tener tiempo para lo demás. Pero segundo, el segundo periodo. Si el primer periodo
tiene que ver con la era presente. El segundo que lo sigue es la gran tribulación. La gran tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años descrita en el libro de Apocalipsis del capítulo 11 al 18. La gran tribulación sucederá después del rapto de la iglesia. Cuando todos los creyentes hayan sido arrebatados de la tierra y el Espíritu Santo sea removido, el resultado será horrendo. ¿No me escuchó? Cuando la iglesia, yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Hay 3 posiciones. Una es, algunos creen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, otros creen que será arrebatada en medio de la tribulación y otros creen que será arrebatada después de la tribulación. Yo creo que será arrebatada antes de la tribulación. Dices, ¿por qué lo crees, pastor? Bueno, porque vemos en la Escritura que antes que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, Dios salvó a los justos. Vemos que antes del diluvio, Dios rescata a los justos. Vemos a Dios siempre rescatando. Antes de que viene un gran juicio, Dios siempre levanta a los suyos. Y por lo tanto, me da a entender a mí que Dios va a levantar a su iglesia antes de que todo este proceso comience. Pero después de que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo también va a ser levantado. Escúcheme. Una vez que el Espíritu de Dios sea levantado, entonces no va a haber nada que detenga a los poderes demoníacos. Absolutamente nada. Y si usted cree que las cosas están mal hoy, imagínate cómo estarán cuando el Espíritu de Dios sea removido. Y entonces tendrá rienda suelta el chamuco y sus demonios sobre toda la faz de la tierra. Y van a producir dolor como nunca antes se ha visto. Vea lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 13, versículo 19. Dice, porque en aquellos días serán de tribulación. Note, cuan nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Este será uno de los periodos en la historia de la tierra, el peor de todos, por mucho. Será un tiempo de enorme sufrimiento, por ende la palabra tribulación. La tribulación es ampliamente reconocida como la 70 semana descrita en el libro de Daniel. En Daniel 9:27 dice esto: durante una semana ese gobernante, cuando habla de ese gobernante está hablando del anticristo. Ese gobernante es el anticristo. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Noten que por 3 años y medio habrá una paz relativa, pero después de 3 años y medio comenzará a ejercer una destrucción como la tierra jamás ha visto, jamás en la vida. Sin el Espíritu Santo para refrenarla, la maldad tendrá libertad para provocar dolor y destrucción. Las pasiones humanas tendrán rienda suelta y la moralidad será descartada a favor del libertinaje e inmoralidad sexual. El resultado será nada menos que un desenfreno de la promiscuidad. Es decir, que si tú crees que las cosas en el día de hoy, hablando de la inmoralidad, son fuertes, no se van a comparar al desenfreno que habrá en ese tiempo. Habrán cosas horrendas que humanos harán con otros humanos,
cosas increíblemente feas sucederán en ese tiempo. Hay cosas que vamos a observar durante nuestro periodo de tiempo, porque cosas que van a provocar tan intensidad de dolor y sufrimiento que no se puede imaginar. Serán tiempos donde habrán juicios, habrán pestes, caerán estrellas del cielo a la tierra, se levantarán langostas de la tierra, tendrán un aguijón como de alacrán y su picadura va a ser tal grave que no te van a matar, sino que va a ser como si tus venas estuvieran ardiendo en fuego y no encontrarás la muerte. Y lo peor de todo esto es de que vas a querer morir y no podrás hacerlo. Ve lo que dice la Escritura en Apocalipsis 9:6. Dice: en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Te imaginas tú qué tan doloroso, qué tan penoso, qué tan difícil es ese tiempo donde la gente va a querer morirse, mas sin embargo no pueden porque la muerte huye de ellos? Eso, hermano querido, es algo que yo quiero evitar. ¿Y sabes qué? Lo puedes evitar si recibes a Jesucristo como Salvador ahora y le abres tu corazón a Él ahora para que Él sea tu Salvador. Pero si persistes en vivir de esta manera desordenada, pues entonces puede ser que puedas experimentar la gran tribulación. Bueno, de esto hablamos después. Número 3, el tercer periodo que viene es el milenio. El milenio. Milenio quiere decir 1000 años. Durante este tiempo, Cristo reinará sobre la tierra en paz y justicia. La Biblia dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El milenio será la antesala del estado celestial que viene. Después de la gran tribulación, Cristo va a descender sobre la tierra para reinar por 1000 años. Escúcheme. En el rapto de la iglesia, Jesús no desciende a la tierra, sino se queda en el aire, y los muertos en Cristo resucitan primero, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados para unirnos juntamente con Él en el aire. Es después de la tribulación que Jesús regresa otra vez sobre la tierra para reinar 1000 años sobre la tierra. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hay veces que confundimos las dos y a veces se ven en conjunto, pero tienes que separarlas en el sentido de que Cristo viene por su iglesia, pero no regresa a la tierra en la segunda venida hasta después de la tribulación, donde Él establece el milenio, 1000 años donde reinaremos juntamente con Él. Es el antesala a la eternidad, es la antesala a la vida que vamos a pasar con Él por el resto de la eternidad. Es esa etapa de 1000 años. En esta etapa disfrutaremos de paz. Satanás estará atado por 1000 años para que la paz florezca y el conocimiento del Señor llene toda la tierra. Pero después de esos 1000 años, Satanás será soltado una vez más y engañará a algunos. Pero después de esto vendrá el juicio completo y entonces será arrojado Satanás con todos los demonios y aquellos que no han creído en el Señor y serán arrojados en el lago de fuego. Y después comenzará la nueva tierra y el nuevo cielo, que es la cuarta fase, ¿sí? El cuarto periodo es tierra nueva y cielo nuevo. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios ha establecido una morada eterna para sus hijos, donde no habrá más enfermedad o muerte, los sufrimientos quedarán atrás y sus hijos pasarán
la eternidad en su presencia. Nuestro destino final es la tierra nueva y el cielo nuevo. Si pueden darme la otra filmina, yo quiero que sepas que nuestro destino es la tierra nueva y el cielo nuevo. La Biblia lo llama la Nueva Jerusalén. Y habitaremos en la presencia de Dios para siempre con Él. Hablaré de la belleza de este lugar después. Hablaré de la belleza de este lugar después, pero ese es nuestro destino. Dije, ese es nuestro destino. Ahí es donde vamos. Ahorita te tildan de loco, pero un día estaremos en la Nueva Jerusalén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. La era presente está llena de confusión, pero un día estaremos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y Dios tendrá quehaceres para nosotros y viviremos para Dios por el resto de toda la eternidad. Es bien importante. Es bien importante que todos nosotros comprendamos las cosas que van a suceder. Otra vez, cuando yo veo esto, yo no me lleno de temor, me lleno de entusiasmo y alegría de que Cristo viene por su iglesia. Pero también me lleno yo de preocupación por aquellos que no conocen a Cristo. Por esa razón nosotros hacemos todo lo que hacemos por salvar almas, porque no hay nada más importante en la era presente que las almas que se pierden. Yo pienso en mis familiares, yo pienso en gente que conozco, que aprecio. Yo no quiero que nadie pase la tribulación. Yo creo que tú tampoco. Yo no quiero que nadie llegue ahí. Y por eso vamos a hacer todo lo posible para que podamos predicar el Evangelio, podamos llevar las buenas nuevas y llevarnos al cielo la gran mayoría de personas posibles. Espero yo que esto le ayude a usted a entender, porque aunque no sabemos todas las cosas, esto sabemos casi al 100%. Esto va a suceder y va a suceder en ese orden. El resto de las cosas que vamos a hablar en las próximas semanas tendrán diferente tipo de orden, pero sabemos que también van a suceder. Lo único que no sabemos es cuándo específicamente van a suceder. Pero sí quiero decirles que nuestro Señor, Él viene por su iglesia. Si tú hoy estás aquí y no estás seguro de tu salvación, asegúrate hoy. Porque te quiero decir algo. Ya las profecías en la era presente que tenían que cumplirse, ya se cumplieron. La única razón que Cristo todavía no viene es porque Él está dándonos tiempo a arrepentirnos. Pero ya las profecías han sido cumplidas. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mi oración es de que tú vengas a Cristo. Y mi oración es de que cada creyente pueda sentir esa carga por las almas. Porque necesitamos que sean salvos. Cierra tus ojos. Si tú no conoces a Jesús, si tú no tienes a Cristo en el corazón, si no estás seguro que si Cristo viene hoy te vas con Él, hoy mismo asegúrate. Hoy puedes estar seguro, cuando le abres tu corazón, Él te perdona tus pecados, te hace parte de su pueblo, te conviertes en un hijo de Dios. Y cuando Él venga, te vas con Él. Si tú hoy dices, yo quiero estar listo, pastor, yo quiero que cuando Él venga, yo esté preparado. Yo te quiero invitar a que hoy no dejes que un segundo más pase sin que tú recibas al Señor. Si hoy dices, yo quiero a Dios en mi vida, si tú dices, hoy
yo quiero hacer esta oración para estar completamente seguro de que me voy a ir con Él. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, levanta tu mano en alto y dices, yo quiero esta oración. Gracias.